Ya están apareciendo los primeros audios de Karina Milei que desde la Casa Rosada, que desde la presidencia de Argentina se estaban intentando censurar, incluso persiguiendo en sus propias casas a los periodistas. Enseguida los vamos a escuchar, pero antes, amigos y amigas, ¿a quién se le ocurre que prohibir audios que podrían estar implicando a la hermana del presidente todopoderosa en casos de corrupción, de cobro de coimas, tiene que ver algo con la protección de la democracia? No, es blindar el poder, cuando vemos que precisamente está en llamas. Vamos a decirlo sin rodeos. El ultraliberalismo argentino ha cruzado una línea muy pero que muy peligrosa. Está recurriendo a la censura previa, amenazando a periodistas e intentando judicializar a un canal de streaming por publicar los audios, y todo para tapar un escándalo que no deja de crecer en Argentina y que está dando la vuelta al mundo entero. La presunta caja negra en la cúpula del gobierno, con la hermana del presidente en el centro del huracán. Quien llegó prometiendo dinamitar la casta ha encendido todas las alarmas de la vieja política: silenciar, perseguir, desviar, culpar a fantasmas exteriores como China, Rusia, Venezuela, vienen a por mí. Es el manual clásico del poder cuando huele a corrupción y se te empieza a agotar ese relato anticorrupción sobre el que cabalgabas. Y sí, aquí la palabra clave es esta: censura. Censura previa en 2025, en un país que además conoce demasiado bien lo que significan los silencios impuestos desde el Estado. El movimiento ha sido muy torpe y muy autoritario, pero no ha impedido que los audios poco a poco empiecen a salir. Este es uno de ellos, que hay que ponerlo con subtítulos, amigos y amigas, porque se escucha tan mal y la señora hermana del presidente habla un castellano tan mediocre que tendría una de dos: o que volver a la secundaria o buscarse una logopeda. Esta es la máxima autoridad del Estado después de Milei, Atención. Porque yo digo, Martín es el que tiene la información. ¿Qué hay que hacer de cómo es llevando votar? Entonces, y yo, desde mi punto que me toca a mí, yo respeto a Martín como cabeza. Yo respeto a Martín como cabeza. Bueno, amigos, el principal golpeado después de su propio hermano por la difusión de todos los audios que van a salir durante los próximos días, se ve que no solamente va a ser Javier Milei, su hermano, sino el castellano, porque vaya manera mediocre de hablar, de verdad. Y por fortuna, acaba de salir la noticia también de que el fiscal acaba de decirle a Bullrich, a la ministra de Interior, que no se van a revelar fuentes, evidentemente, de los periodistas, y que no se va a allanar a nadie. Atención a este momento. De algún periodista. Primera frase es lapidaria, muchachos. El fiscal Stornelli hace algo que hoy parece algo extraordinario, porque hoy en este contexto nos parece extraordinario. Un fiscal que dice: no, muchachos, la Constitución dice que no se puede hurgar en las fuentes del periodismo. Lo que parece extraordinario, pero lógico. Primer golpe para el gobierno. Después habla también la inviolabilidad del domicilio. También parece extraordinario, porque ¿qué decían? Van a allanar la casa de Mauro Federico, de Rial, le van a dar vuelta a la casa, creían que nos iban a sacar esposado y todo. ¿Qué dice el fiscal? Dice algo lógico y normal: es inviolable el domicilio. Hombre, solo faltaría. Es que constitucionalmente la libertad de un periodista de no revelar fuentes y de poder difundir información, solo faltaría que fuese contestada con allanamientos de domicilios de periodistas. El supuesto defensor de la libertad. ¿Esto qué tiene de libertad? Esto es dictadura. Y como os decía, el movimiento ha sido torpe y sobre todo autoritario. Pedir a la justicia que prohíba la difusión de audios atribuidos a Karina y, en paralelo, solicitar el registro del canal que reveló las primeras grabaciones. Son dos golpes coordinados, una doble pinza comunicacional: tapar la prueba e intentar asustar al mensajero. Y el resultado, sin embargo, ha sido el contrario, porque cada intento de apagar el fuego multiplica el humo. Cada sello judicial estampado sobre la boca de los medios potencia evidentemente el interés de la ciudadanía sobre lo que está ocurriendo. Efecto Streisand de manual. Si el gobierno creyera que los audios son de verdad un montaje ridículo, que no van a servir para nada, dejaría que se escucharan y se desmontaran solos, pero no. Han preferido el mazo, no la palabra. Y cuando un poder que presume de libertad absoluta golpea la libertad de prensa, la contradicción ya no se puede disimular con marketing libertario, es decir, ¡viva la libertad, carajo! El juez, además, que firma la cautelar para frenar esta difusión de los audios, Alejandro Marianiello, no llega desde el cielo de la imparcialidad. Arrastra denuncias graves que lo colocan bajo sospecha y aún así se le confía un acto de consecuencias enormes, que es prohibir
a todos los medios argentinos difundir audios atribuidos a la secretaria de Presidencia, a la hermana de Milei, grabados dentro de la Casa de Gobierno. No hay plazo definido, no hay un sujeto pasivo claro, no hay el cuidado mínimo que exige cualquier restricción a un derecho fundamental como el de información. Eso, en cualquier manual serio, se llama censura previa. Y en materia de derechos humanos, la doctrina es cristalina. Salvo protección de infancia, la mordaza preventiva es incompatible con la libertad de expresión. Es así de simple y es así de grave, y Javier Milei no es precisamente un infante, aunque se comporte como él para andarlo protegiendo por ahí. Si es que incluso Amnistía Internacional ha tenido que poner un tuit diciendo 2025, Argentina, parece irreal, pero esto sucede. Amnistía Internacional. Un juez prohibió difundir audios de Karina Milei que habría mantenido reuniones en Casa de Gobierno en el marco de sus funciones. Tiene que salirte Amnistía Internacional a sacarte los colores por la barbaridad que estás haciendo. Bueno, de hecho está tan nervioso Javier Milei que ha tenido que cancelar su viaje a Las Vegas porque se está dando cuenta de que todo se le está yendo a la mierda. Atención a esto. Y es una alerta en C5N. Finalmente, el presidente Javier Milei canceló su viaje a Las Vegas. Bueno, esta imagen, en fin. Ahora también iba a Los Ángeles. Sí, iba a tener reuniones que se suponía que eran con empresarios. Claramente igual eran reuniones ad hoc, hay que decirlo. No es un viaje oficial. Era un viaje que estaba organizado, no como una visita de Estado, por supuesto, pero se justificaba por estos encuentros en Las Vegas y en Los Ángeles con empresarios. De hecho, y es una alerta en... Se ha tenido que quedar en casa viendo cómo todo se destruye a su alrededor. Pero es que esto no acaba aquí, porque mientras el oficialismo intenta tapar con la toga de este juez mediocre lo que no puede explicar con argumentos, otra grabación salta desde Uruguay, un canal de streaming que ha publicado un audio en el que se atribuye a Karina Milei las frases improvisadas y desordenadas que hemos escuchado al principio, pero bastante reveladoras, diciendo esto de hay que estar abajo de Martín. Martín es el que tiene la información. Yo respeto a Martín como cabeza. En fin, esto es lo que más o menos se puede entender de lo que hemos escuchado antes. ¿Martín quién? ¿Qué Martín? ¿De quién habla? Todo apunta al presidente de la Cámara de Diputados, a Martín Menem, miembro de una familia con apellido de peso, primo de Lule Menem, que también está siendo mencionado en la trama por los audios de Españolo. Y el propio Martín Menem, en lugar de desarmar el incendio, ha admitido en redes sociales la posibilidad de que, si el audio fuera real, habría sido grabado ilegalmente dentro del Congreso. Traduzcamos, que más que desmentir el contenido, se escandaliza por la forma. La discusión ya no va de si hay reunión, jerarquía y coordinación para este tipo de corrupción, no, va de quién grabó. El foco, una vez más, donde le conviene a ellos para que no hablemos del contenido real de lo que aquí está ocurriendo. La pieza que hizo estallar al tablero de todo este asunto de corrupción llegó antes, 15 días atrás, cuando este funcionario ya ha caído en desgracia, que era buen amigo del presidente Diego Españolo, entonces titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, relató en audios denostados por el poder diciendo que es toda una manipulación, aunque los audios son los que hay, que Karina se la está llevando toda. Los Menem, Karina, el diezmo de la política sobre además la salud de los más vulnerables, sobre medicamentos para discapacitados, un 3% decían los audios, sobre compras de medicamentos para personas vulnerables. Hay que tener el estómago blindado para escuchar eso sin indignarse. Porque esto no es un caso cualquiera de corrupción, que metes la mano en obra pública, no. Es el cuerpo de quienes necesitan tratamiento, es una silla de ruedas que llega tarde o que llega en malas condiciones, es una medicación que no se entrega, es la distancia entre vivir con dignidad o vivir a golpes, porque la caja chica de los amigos del poder no cierra. Españolo, por cierto, te dijo haber avisado al presidente, y la respuesta del gobierno fue fulminante. Despedirlo, decir que todo era una conspiración del peronismo y del kirchnerismo. En fin, vamos a escuchar aquí en Gelatina cómo hacen un retrato de todo lo que está ocurriendo. Entonces, amigos, para sintetizar un poco, ¿qué pareciera estar pasando acá en la República Argentina? Se filtra un audio, un funcionario del gobierno dice en ese audio que en el área donde él trabaja, de la cual él es director, hay un esquema de choreo que involucra a Karina Milei y los Menem. El gobierno dice: los audios son ciertos, pero su contenido es falso y por ende echan al funcionario. Caos. Ahí aparecen ex-mileístas, ex-funcionarios y personas que tuvieron mucha cercanía con el presidente Milei que salen a decir: todos sabemos que Karina y los Menem son chorros. Y esto está bastante claro que es cierto. Gente que estaba en el partido, gente de la Libertad Avanza de diferentes espacios de Argentina diciendo: esto es cierto. Y yo se lo he dicho personalmente al presidente. No solamente lo decía Españolo, lo decía más gente dentro del partido. Es decir,
No es una opinión de un tipo que además tiene mucha relevancia porque era buen amigo y abogado del presidente, sino de muchos otros. Pero claro, para Milei, su hermana Karina es intocable y puede hacer, por lo tanto, lo que quiera. Porque la respuesta del oficialismo en los medios y en las redes, en este mismo reel, van a comentar: los K no pueden hablar de choreo. Eso por un lado. Y por el otro, la publicación de los audios forma parte de una operación. Acá mismo lo van a poner. Ustedes hablando de coimas, no les da la cara, y la publicación de las escuchas es una operación de periodistas opositores. Los tuyos son corruptos, le gritó Milei a la mujer que lo acusó de corrupto en su caravana por Lomas. Nunca dicen: los Menem y Karina son incapaces de hacer aquello por lo que los están acusando. Nadie dice eso, porque todos sabemos, ustedes incluidos, que las acusaciones son ciertas. Entonces vamos a darles la razón por un segundo. Perfecto, amigo. Los cucas no pueden hablar de choreo y los audios son parte de una operación. Por eso salieron 10 días antes de las elecciones. Perfecto. ¿Qué hacemos con Karina, negro? ¿Qué hacemos con Karina? Porque la única forma de evitar de que salieran esos audios era no chorearte el 3% en la ANDIS, en la Agencia Nacional de Discapacidad. En el medio salen escuchas a Karina en Casa Rosada. Escuchamos 10 segundos, pero dicen que hay 1 hora. Y nadie sabe qué dice ahí, ni quién la grabó. Por eso es que un juez dicta una medida cautelar diciendo: esto no se puede reproducir. Pero alguien la grabó estando en Casa Rosada y se reúne con ella, así que quien la grabó tan cuca no es. Una vez desatado el caos, arranca el comisareo interno. La banda de Caputo dice: hay que echar a Lule Menem, y Lule Menem dice: si caigo yo, caen todos. Karina no lo suelta a Lule, y Milei lo suelta a todos y se va a Las Vegas a ver a Fátima. Karina asume su propia defensa y consigue que un juez dicte una medida cautelar para prohibir pasar los audios al aire. Se le caga de risa a todo el mundo, a nosotros incluido, sube el dólar, y algunos creen que quieren que discutamos la libertad de expresión para no hablar de los choreos. Bueno, fíjate qué quilombo que tiene el gobierno ahora, porque vamos a hablar de la libertad de expresión que tenemos para decir públicamente que Karina Milei es chorra, y toda la política argentina lo sabe. Bueno, y finalmente Milei no se fue a Las Vegas, lo siento por él, y efectivamente todo el mundo, y no me refiero solo a toda Argentina, os garantizo, todo el mundo sabe que Karina Milei es una chorra, que es una ladrona. Y es una cosa que ni siquiera desde el propio gobierno de su hermano pueden desmentir lo que dicen. No, es toda una opereta, es toda una... Sí, pero no puedes decir esto no es cierto por esto y por lo otro. No pueden hacerlo. Y es que la estrategia comunicativa del oficialismo es una maldita montaña rusa de contradicciones. Empiezan con el mutismo absoluto. Pasan después por la teoría del complot internacional contra el gobierno de Milei. Recae en una caza de brujas sobre periodistas, streamers, y termina llamando golpistas a quienes difunden lo que, según ellos, fue sacado de manera que no se debía, pero que no pueden decir que es mentira. ¿En qué quedamos? Si todo esto es una burda operación, ¿por qué pedir entonces allanamientos de casas? Si es un malvado invento kirchnerista, ¿por qué torcer el brazo de la justicia para prohibir que circule? Y sobre todo, ¿cómo encaja esto en la historia de espías rusos, venezolanos y bolivianos que por arte de magia, de alguna manera, también involucra a su tesorero y a su mejor amigo de hace unos años? La teoría del enemigo externo, sirve para gritar en Twitter, pero no para sostener un Estado de Derecho o un gobierno. Que el poder acuse de maniobra golpista a periodistas que hacen su trabajo, a abogados e incluso a un dirigente menor de otra fuerza política por el simple hecho de informar, no habla de complot, habla de miedo. Y cuando un gobierno tiene tanto miedo de su propia sombra, las otras sombras empiezan a crecer cada vez más. Primer momento de alto voltaje: llamar a las cosas por su nombre. Lo que ha hecho el Ejecutivo argentino con firmas y sellos es un acto de censura incompatible con una democracia que se respeta. Pedir el registro de periodistas, pedir allanamientos a un medio, intentar identificar fuentes y golpear a los mensajeros es un intento de disciplinamiento, y el disciplinamiento de la prensa siempre precede a algo peor que está por venir. La historia latinoamericana es despiadada con los ingenuos. Cada mordaza atrae más mordazas. Cada expediente contra un periodista por hacer su trabajo abre la puerta a una autocensura masiva. Y cuando los periodistas se callan, o más bien los callan, el poder todavía roba más, miente más, reprime más. Por eso es decisivo el rechazo que han expresado asociaciones de medios, juristas, organizaciones de derechos humanos de todo el mundo y senadores de distintos bloques políticos. Porque aquí no hay ya ni siquiera una pelea entre tribus políticas. Así se juega la frontera entre el desacuerdo democrático, legítimo, y el autoritarismo ramplón de este gobierno que venía gritando la libertad. ¡Viva la libertad, carajo! Y la segunda descarga, la indecencia de lucrarse con la discapacidad.
Si se prueba que existió un 3% de coimas sobre la compra de medicamentos, hablamos de una de las formas más crueles de corrupción, no solo por lo simbólico, que ya hiela la sangre, sino por lo material. La corrupción aquí no es una abstracción moral, es pobreza concreta para esas personas, son tratamientos que se interrumpen, son familias que empeñan lo que no tienen para conseguir lo que el Estado debería garantizar sin intermediarios golosos como la hermana de Milei. Y además el detalle político. Esta trama atravesaría la oficina más cercana al presidente, que es su maldita hermana. Es una cuestión de corrupción desde el minuto uno. ¿Cómo puedes ser tan contundente contra la casta o contra la política tradicional y después hacer el ejercicio de corrupción más básica, que es cuando accedes al poder, enchufar a tu hermana y ponerle un sueldazo a una señora que no tenía ni capacidad alguna probada? Y que ya lo habéis visto en este audio privado, que ni se le entiende cuando habla. Una incapacidad manifiesta para el discurso político, pero parece que bastante probada para la coima que tenga que ver con discapacitados. La batalla discursiva de la casta le ha estallado en pedazos en la cara con esta acusación. Porque es que aquí ya no hay casta ajena contra la que poder luchar, hay casta propia, que se llama como tu hermana, con uniforme de anticasteo, cobrando peaje a los más frágiles. Además, es que es obsceno. Y la tercera arremetida necesaria, que es el uso del miedo al extranjero como salvavidas política. Cuando un gobierno arrinconado empieza a señalar a Rusia, Venezuela, Bolivia, a España nos ha dejado por lo menos fuera, pero a fantasmas geopolíticos no está defendiendo la patria, está desviando la mirada. Y aquí la pregunta clave es otra: ¿por qué hay audios? ¿Qué dicen esos audios? ¿Qué dice esa hora completa? ¿Qué relaciones de poder revelan? ¿Qué mecanismos de recaudación sucios se estaban tejiendo en la sombra? ¿Quiénes se benefician de todo esto? ¿Quiénes sobre todo sabían y miraban para otro lado? Esa es la investigación que hace falta y la que hacen los periodistas. Y no hace falta inventar enemigos externos para tapar responsabilidades, hace falta fiscalía independiente, periodismo sin miedo, que por eso lo persiguen, justicia sin ataduras y un parlamento que investigue de verdad, no que mire la alfombra para ver dónde esconder por debajo la próxima vergüenza. Y ahora hablemos de la política, de la que duele, de la imagen de Milei que se está desplomando en la calle, y de números, porque la erosión ya no solamente es un rumor, es un dato sostenido en encuestas y en las urnas, con derrotas locales que han retratado algo más que es mucho más profundo que el desgaste normal de un gobierno, que a todos les ocurre. No, es que su espacio se está quedando en posiciones irrelevantes en elecciones provinciales y municipales clave, incluso rondando porcentajes de un dígito, en torno al 8% que han sacado en las últimas elecciones, en cuarto lugar, y eso en un país donde todo lo que no sube, amigos, cae. El voto castigo no llega por capricho, llega por la vida cotidiana, por la devastación del ajuste permanente, por el salario que no alcanza, por la sensación de que el sacrificio solo se pide a los mismos de siempre, y ahora además llega por el olor a podrido que desprende esta historia. Cuando el discurso de seremos implacables con los corruptos, le cortaré la mano si hay algún corrupto que decía, y resulta que después lo que evoluciona ese discurso es en el titular de el gobierno prohíbe difundir audio de su número 2, de la hermana del presidente, la coherencia entonces vuela por la ventana, por Dios. Toda la comunidad periodística, incluso la más derechista, lo entendió al instante. Asociaciones de prensa han rechazado la medida sin matices. Juristas constitucionales han alzado la voz. No se puede confundir privacidad con secreto de Estado para encubrir posibles delitos. Porque aquí no se está difundiendo una conversación privada sobre cuál es tu comida preferida, no. Nos traes sin cuidado la comida que le gusta a Karina Milei. De hecho, prefiero no saberla, porque igual me asustaría. Se está hablando de posibles delitos. Claro que eso tiene que difundirse. Y en el Senado, voces también de distintas bancadas han señalado lo obvio, que el Ejecutivo pida allanar a medios y registrar a periodistas es claramente inconstitucional. Esto no es ni siquiera algo de kirchneristas contra libertarios, no es peronismos contra antiperonistas, es libertad de prensa versus poder absoluto. Y si el poder absoluto gana esta, pierden todos los que vengan después, incluidos los que hoy aplauden porque odian al medio que sacó los audios, porque mañana el allanamiento será para otro y pasado probablemente para ti. Amigos y amigas, hay una hora entera de audios. Así que espérense, porque esto todavía promete bastantes más fuegos artificiales. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete en este canal. Es un canal nuevo que tengo para hablar de cosas exclusivamente que hagan referencia a la América hispana, a la América hispanoparlante, América Latina. Y si te ha gustado el vídeo,
suscríbete, compártelo y nos vemos en el siguiente. Os dejo aquí un par de vídeos más que tal vez os interesen. Adiós.